Muy buenas, bienvenidos a nuestro canal, a vuestro canal en Queda Coaching, donde hablamos de coaching, de PNL y de todo lo que es el mundo emocional también. Y estamos aquí hablando con Esther y con Reyes, y decimos, ¿de qué hablamos hoy? ¿De qué hacemos esta charleta? Y estamos hablando de las heridas emocionales, que Reyes nos ha traído mucha información. Yo también le estaba explicando como también con un grupo estoy trabajando y he visto como esas heridas emocionales, arquitectura emocional, como que es algo como básico, como, o sea, que uno entiende también el por qué hacemos unas cosas, otras personas hacen otras, ¿no? Y entonces, bueno, hoy vamos a hablar de heridas emocionales. Eh, ¿Qué nos dices, Reyes? Bueno, pues para la tranquilidad de todos, todos tenemos de todas las heridas. O sea, aquí no hay nadie más especial que nadie. Son 5 heridas, las dos primeras, las primarias, es rechazo y abandono, y las secundarias es humillación, injusticia y traición. Y bueno, no es que esto no se trata de un heridómetro, no se trata de decir, a ver, vamos a medir. Se mide un poco, si hay que medirlo de alguna manera, en los comportamientos. O sea, tú tienes un determinado comportamiento que es como repetitivo, como que tropiezas siempre en el mismo estilo de problema y para el otro pasa inadvertido, pero para esa persona siempre tropieza con ese estilo de problema emocional. Bueno, pues es el primer paso para decir, ahí podemos mirar algo, ahí pasa algo. Las heridas son necesidades psicoemocionales no cubiertas, es decir, las de afecto, que es la de abandono, y la de pertenencia. Es un tema, o sea, eso es la base de todo. Es tan fácil como que no te incluyo, ya está, ya la tienes. o, o a ti no te quiero, ya la tienes. Y bueno, la base se forma en los principios, o sea, cuando una que vienen de tus ancestros y otra es en tu infancia, incluso cuando estás en el vientre de tu mamá. Ahí empieza el ciclo, digamos, y tenemos que poner un principio, porque el principio de todo viene como el principio de los tiempos. Puede haber herencias, ¿no? Sí, Emocionales, porque total. de los ancestros también heredamos genes que se conectan con emociones. Pues, Esther, ¿qué A mí me opinas? gustaría preguntarle a Reyes, ¿cómo crees que el conocer estas heridas emocionales a nosotros como coach nos puede ayudar, lo podemos utilizar a la hora de Eh, tener enfrente a un cliente? claro. Eh, si tú como coach ves que la herida que más sobresale es la herida, por ejemplo, de rechazo, ¿no? O sea, la de rechazo es la de no pertenecer al grupo. Tú ahí te vas a ver que vas a observar que todos sus problemas están relacionados con que no lo incluyen, que se siente solo y que no lo incluyen. Entonces, tú como coach dices, bueno, pues esta persona necesita reforzar la confianza en sí mismo, la seguridad, eh, para que se dé cuenta de que es un tema suyo, ¿no? Además de determinadas técnicas de PNL que podemos aplicar, principalmente confianza y seguridad. Porque él piensa que el mundo confabula para excluirlo a él. Está a lo mejor en un grupo de personas y a sí mismo en su diálogo interior está diciendo, ¿ves? El comentario que hice, a mí no me hacen caso. ¿Ves? Es que a él le ríen las gracias y a mí no. Ese ya es ese puntito de rechazo. Claro, porque cuando hablas de que es un tema suyo, hablas de la percepción que tiene sobre sí mismo, en realidad. Efectivamente, técnicamente.
esa es la palabra. Yo le puedo decir un lenguaje de andar por casa. Efectivamente, sí. Claro, eso es lo que estaba pensando y luego, como digamos, el conocer esto luego puede ayudar también a hacer un camino de aceptación o también de perdón, o ¿sabes? Creo yo que ayuda a entender también a veces que una persona con una cierta herida te puede provocar la misma herida. En el sentido que hay algunos casos que las personas que tienen la herida de abandono, pues antes de ser abandonadas, abandonan. Entonces, es como que es un círculo vicioso. Entonces, a veces uno se siente herido por una persona, pero que está viviendo la herida de la otra persona, porque es como que es un espejo, ¿no? Una cosa que dices, un juego de espejos, ¿no? Que es lo que estaba Efectivamente. comentando antes, ¿no? Mm. Con un chico que yo seguía, como que el odio hacia el padre cuando lo ha visto en sus heridas, como que ha cambiado la visión y dice, ay, pues así nunca la había visto. Sí, o sea, el autor, Pacho Emilio Benítez, el autor del libro, em, una de las técnicas, o sea, por la primera técnica por la que empieza para atenuar estas heridas es el perdón. El perdón a ti mismo y el perdón hacia los demás. Porque no es un tema, o sea, religioso o así, no, es un tema de que tú estás sosteniendo ese resentimiento y te estás hiriendo más a ti mismo. Y una cosa que es con lo que me quedé ahí como muy, que lo tengo muy presente, esa herida funciona como si fuera una red, ¿no? Imagínate una red y la que tú te acuerdas conscientemente, dices, vamos a ver, Esther, mm, en cuanto a, pues eso, al rechazo, que es de lo que estamos hablando, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste excluida, ¿no? Pues puede ser, pues mira, el otro día tomando algo con mis amigas, que es que hicieron jijiji entre ellas y yo estuve un poquito a un lado. Puede ser, ¿vale? Pues esa es la primera que tú tienes conocimiento. Pero ¿qué pasa? Si tú tienes realmente la herida de rechazo, cuando te pones a escribir, una de las técnicas es que empieces a escribir cuando es la primera vez que te acuerdas de eso, te va a ir conectando con las heridas anteriores. O sea, tú primero escribes como la consciente y te conecta con las anteriores. Y eso es como un entramado que se levanta entero, ¿sabes? Es como un hilo que va uniendo a todas tus heridas. Si tú vas sanando, digamos, atenuando esta última, va a ayudar a ir sanando las anteriores. No llegas a sanarlas de todas porque forma parte de tu forma de ser, pero bueno, que puedes llevar a amortiguar un poco la cosa y llevar una vida, pues eso, más gestionada, ¿no? Desde el punto de vista emocional. O sea, al final lo que tú haces con ese trabajo es trabajar a través de exponer en un diario, ¿no? En un cuaderno o como quieras Mm, hacerlo, mm, esos sentimientos que tú tienes, que es una técnica que usamos mucho también en coaching, ¿no? El hecho de escribir y de redactar, porque al final eh, de alguna forma, al poner sobre papel nuestros pensamientos, nos clarifica y nos ayuda muchas veces a, de alguna forma, estructurar esos pensamientos y a ser conscientes también de lo que estamos pensando. Y esa culpa de la que hablabas antes, esa percepción que tú tienes, el dejarla como más reflejada en hechos concretos. sí, sí, efectivamente. Entonces empezarías por una de las heridas y luego podrías ir trabajando con el resto. Efectivamente, sí. Y después utiliza un poquito como PNL, ¿no? Porque llega un momento en el que vas a cambiar una imagen por la otra, ¿no? Entonces, un hecho que te acaba de pasar, ¿no? Pues el que estabas con tus amigas. De tus Por amigas, ejemplo, eso. Em, Tú ahí, una vez que lo escribes y tal, vas a decir, bueno, vamos a ver, ¿y cómo sería mi mejor reacción? ¿O cómo podría hacer? O tal, ¿no? Entonces,
pues vas a elegir como, vas a escribir como 3. De esas 3 vas a elegir una con la que te vas a sentir mejor, ¿no? Y con esa con la que te vas a sentir mejor, decir, bueno, pues cuando empiezan a cuchichear y demás, pues yo me digo a mí misma, me encuentro bien, estoy a gusto, o con lo que tú te sientas a gusto, ¿no? Y tal. Y ya entra, él utiliza la escritura, pero entra el tema visual, auditivo y kinestésico. Es decir, que por eso utiliza la PNL ahí un poquito ya, ¿no? Ese tal. Entonces te dice, no te lo dice explícitamente, ¿no? Pero dice, escríbelo 3 veces, luego vuelve a no sé qué, ahora imagínatelo, ahora tal, y utiliza ahí eso. Entonces, empiezas como con muy poquitos detalles para que vayas entrando en el mundo de la visualización y que te empieces a reconocer y tal, hasta son como los primeros pasos. Qué bueno. Al igual que trabajar la confianza, ¿sabes? Otra de las técnicas muy chulas y que puede dar para nosotros como coaches en talleres es pensar pues algo que te cuesta mucho, ¿no? O sea, porque se trabajan temores, se trabajan anclajes, bueno, todas estas redes invisibles que nos ponemos para tomar caminos hacia adelante, ¿no? Pues hay esas técnicas para eliminarlas, ¿no? Digamos, eso que generalmente son esos miedos que tenemos. Los Y frenos. esos frenos, los frenazos. Esos frenazos tienen distintos nombres, ¿no? Que son los temores, es decir, esas angustias que nos creamos que no tienen por qué ser reales, bueno, los anclajes, los sesgos, es de ver la realidad solo desde tu punto de vista y nada más. Bueno, y, y esa técnica es, imagínate que tú lo que quieres, vamos a seguir con tus amigas. Me parece muy bien. Lo que quieres es, pues, contar el chiste tú y que se rían tú, que se rían, ¿no? Y tal. Pues tú te imaginas contando el chiste ahí muy a gustito y tal, y vas pensando en eso, te cierras los ojos y empiezas a caminar. Y cuando sientas incomodidad, paras. Y eso es como, ahí te mide un poquito cómo está tu umbral de confianza. Entonces, bueno, 6 pasos. Bueno, pero lo voy a volver a intentar. Y vuelves a pensar en eso. No, y esta vez das 8 pasos. Ah, bueno, ya. Entonces, inconscientemente vas trabajando eso que a ti te duele. Me gusta ese Yo, ejercicio. Creo que lo voy a poner en entiendo que práctica. yo entiendo que más que curar las heridas en sí, es saber vivir con ellas de una forma equilibrada, en el sentido, bueno, es un poco como tener una cicatriz, ¿no? Que la tienes ahí, a lo mejor hasta que no la trabajes aún tienes la herida abierta, y entonces es cerrarla, pero tu cicatriz la tienes aún. Sin embargo, la puedes vivir de una forma distinta. Entonces es como que dices, bueno, lo tengo ahí, pero sabes de forma equilibrada, de forma armónica, armoniosa, ¿no? Vivir con eso y que no te afecte en tus decisiones, en tu día a día, porque entiendo que a veces en algunos momentos el subconsciente nos ha ayudado a defendernos de un momento malo, pero que ya no nos sirve. Entonces dices, bueno, ¿por qué tengo que pensar de una forma que ya no es útil, que ya no me sirve para ser feliz? Claro, o sea, es conocerte, saber cómo, digamos, tus puntos débiles, ¿no? Y entonces dices, bueno, pues a ver, yo tengo un poco de miedo, o sea, a ver, mi punto débil a lo mejor es exponerme un poquito, ¿no? Porque, pues eso, el rechazo anda ahí, exponerme. Bueno, pues yo me voy a cultivar en este temita, porque es mi punto débil. A otro no le importa nada, pero es que es el mío. Entonces yo, pues eso, me cojo un coach, hago las prácticas, me hago mis ejercicios porque yo tengo eso. Y si en algún momento me enfado, me enfurruño o me hiere más que los demás, digo, claro, Reyes, es que esto es lo que a ti te duele. Tiene que ver bastante
o sea, las heridas suelen ser con respuestas un poco desproporcionadas. Es decir, estás en un grupo y a uno le duele más que el otro. Le está pasando la misma cosa a todos y a uno que patina con que tropieza con eso y vuelta a la vida. ¿No os pasa entre amigos que dices, pero mira que me importa este tema si yo ni lo vi? Sí, sí, claro, pasa mucho porque al final es eso, es lo que tú dices, cada uno desde su percepción, ¿no? Le duele un tema diferente de la vivencia que yo puedo estar teniendo, eso está claro. Lo bueno que veo también de saber de este tema es el hecho de que puedes empatizar, porque te permite el conocer o el ser más consciente a lo mejor de qué heridas pueden tener pues, mis amigas, por ejemplo, y saber que a lo mejor no tienen por qué estar hablando de mí o no me han excluido de alguna forma voluntariamente, sino que yo a lo mejor me lo estoy tomando como algo personal cuando ha sido algo completamente inocente. Y el poder pensar también que hay otras cosas que yo puedo estar haciendo y que les puede causar otro tipo de dolor. Claro, y además, mira, si nosotros como coaches, agudizando eso, ten en cuenta que, a ver, el que no quiere ser visto, ya tiene, lo sabemos también por psicología, el lenguaje no verbal, el que no quiere ser visto ya tiene un lenguaje de recogimiento. Es que de Y hecho yo sí que me he leído otro libro que es el de las 5 heridas que no te dejan ser tú, eh, de Liz Bourbeau, bueno, no sé si se pronuncia así, y ella sí que habla de esas 5 mismo heridas que tú has nombrado antes, pero las utiliza de forma de por cómo estás, tu posición corporal, cómo es, cómo te ubicas, cómo te posicionas con respecto al resto de amigos y tal, también te sabe caracterizar en qué herida por tu cuerpo, por la forma de tu cuerpo, qué herida tendrías. hasta Por en lo que las tú estás fotos. diciendo, Sí, hasta en las efectivamente. fotos. El que se coloca en los bordes de las fotos, el que se coloca en el centro. eh, a ver, yo me fijo mucho en mis sobrinas, me fijo, ¿no? Concretamente una de ellas que está, entonces antes se colocaba en las esquinas y ahora ya está cogiendo más autoconfianza y ya me fijo que va más al medio. ¿Sabes? Pero antes era como, plan, ¿dónde está? Espera, estoy ampliando, la veo. Que Y te ahora tengo que buscar, ¿no? y eso es un lenguaje muy fino para nosotros, que es como, mira, hasta ver, hasta darte cuenta de que, oye, que tu cliente está mejorando. ¿Cómo se pone delante de la cámara contigo? Pues claro que sí. Al final es eso, el trabajar la autoestima, la autoconfianza. Claro, claro. Entonces, el autor no es que vaya una por una. O sea, a ver, te describe una por una, pero lo que es la solución son técnicas generales para todo. Porque claro, como nosotros necesitamos esa base de seguridad y confianza ante todo, pues eso te ayuda, si refuerzas eso, te ayuda a atenuar esas grietas que tenemos. Esas cicatrices, ¿no? Como Las decía cicatrices, Alexis. sí, sí. Muy Y bien. comentabas tú, Alex, que yo me imagino que con la experiencia que tienes con los chicos invidentes y tal, ahí seguro que observas también el comportamiento de los gestos, las posiciones. Claro, la experiencia que tuve este verano con invidentes es la dificultad, sobre todo de personas que nunca han visto, a interpretar ciertos gestos que nosotros damos por descontado. O sea, hay un hombre, bueno, un chico, un hombre que él de nacimiento es ciego y claro, las expresiones faciales él no tiene. O sea, el tema de las cejas no las usa porque no sabe utilizarlas y no... y tampoco, o sea, no es algo que puedas comunicar, no es algo que uno puede decir, mira, finges, no, es lo que he observado, ¿no? Hablando con él y entonces, claro, para mí ha sido también una experiencia, un viaje, porque nosotros damos por hecho, ¿no? Mucha comunicación
lo que vemos. Sentido, cuando ya ves a un familiar, a la madre, hacer una subida de cejas, ya sabes lo que está pensando. No tiene que decir nada, ¿sabes? Y digamos, esto es, yo creo que, claro, es algo, un problema, ¿no? Es una cuestión que yo me he puesto porque digo, ¿cómo voy a transmitir el tema de la comunicación? Porque el curso estaba centrado en la comunicación y sobre todo centrado en invidentes y hipovedentes. Lo que, lo que sí ha salido eh, son las heridas. O sea, durante el curso, lo que también, digamos, me han preguntado de base es las heridas. Por eso que con Reyes ya habíamos hablado de esto y luego con la entrevista ha sido muy interesante. Y yo entonces yo he propuesto también un taller así porque me da la oportunidad también de aprender, sentido que se aprende mucho también en las discusiones, en las conversaciones y sobre todo yo he visto también cómo gestionar el grupo para que no se aburre, sentido que sea interesante. Entonces, claro, ahí está, digamos, un poco la cuestión de las heridas, o sea, todo lo que hemos estado hablando. No, yo no creo que es algo como, esto es grave, sino que cuando ya sabes las diferentes heridas, eso, sabes gestionar diferentemente también las personas que se sientan acogidas y no que tengas un rechazo. Entonces, yo veo el curso no tanto para curar las heridas de las personas, sino también poner en la mesa que dice, mira que a lo mejor el que tienes delante tiene este tipo de herida, tú lo puedes más o menos entender y entonces la reacción que tú tienes no es tú me estás diciendo una cosa mala, sino acojo tu herida y y te hablo de una forma que no sea agresiva para esa persona. O sea, yo lo he visto así, en el sentido que no es únicamente el hecho de curarme cada uno nuestra herida, sino también aceptar las heridas del otro que a veces no lo reconoce la otra persona. Y entonces, claro, si uno sabe, dice, mira, hay ese tipo de herida, por lo menos hay conocimiento y entonces pones el ojo de una forma distinta y dices, mira, podría ser esto, podría ser otro y también ser un poco más como acogedor, ¿no? Mira, os voy a contar algo gracioso. Bueno, gracioso que a mí me... Bueno, a mí me gusta mucho, bueno, pues así, entrevistas y tal. Ahora hay un chico, bueno, hay un chico gallego que se llama Alex Fidalgo, es bastante bueno, de Corcubión y tal. Y hace podcast y tal, no sé. Entonces entrevista pues, a gente famosilla, no sé qué. Bueno, pues estaba entrevistando a una chica de una periodista y tal, y estaba hablando en un lenguaje que yo no la entendía. Un lenguaje se suponía que emocional, que había descubierto ahí, pues ahora nos iba a enseñar al rural, nos iba a enseñar lo que era una lechuga, lo que era una rana y lo que era la naturaleza, ¿no? Entonces, y esto es lo que estaba contando un gallego, ¿no? De Corcubión, que por lo que estoy segura que sus abuelos se dedicaban a la mar. O sea, entonces estaba hablando de ese tema porque, claro, una urbanita bueno, ahora descubrió la lluvia, tal, bueno, y yo estaba ahí como diciendo, ¿qué le pasa a esta chica? ¿Qué le pasa? Se había leído no sé cuántos libros de crecimiento personal, bueno, yo digo, no la entiendo, no la entiendo, no la entiendo. ¿De dónde viene esto? Y ya sabéis que tengo el foco de las heridas, ¿no? Digo, ¿qué herida tiene esta chica que está como que un tal? Hasta que Tate dice que cuando era pequeña eran 4 hermanos, entonces su madre trabajaba todo el día y cuando llegaba de trabajar tenía tantas cosas que hacer que no le daba brazos. Que ella se cogía a las faldas de su madre y la madre, la pobre, tenía que andar haciendo todas esas cosas, entonces esos abrazos que no recibió. Entonces tenía una herida de abandono como la catedral de Gigante. Burgos. Y se iba como o sea, y entonces ahí es como, ¡pum! Por fin sé lo que te pasa. Porque se iba de una manera.
Y eso, nos viene un cliente así y entonces, o sea, enseguida decimos, pues ya está, ya lo tenemos. Es una manera como de filtrar para ir directamente a la técnica que necesita esa persona. Yo es que estoy encantada. Se ve, se ve. Estoy encantada. Bueno, voy a poner el enlace del libro para que le interese, para que lo descargue también Sí, en sí, pone el enlace del en la libro, página web. de verdad, y aparte que yo conozco personalmente al autor y es que esto para nosotros está genial. Aparte está contado desde el punto de vista técnico, porque hay otro que me leí que es de uno de Tomás Navarro, que habla de heridas emocionales, pero que habla como de ejemplos, más novelado, más tal. Pero esto realmente es una herramienta para nosotros, porque vas directamente a ver qué le pasa. O puedes terminar de estar con una cliente y dices, no acabo de entender, espera un momento, me voy a leer todo lo que viene del rechazo. Empiezas a leer, a leer, a leer, a leer y dices, es que es tal cual esto. Porque te lo define desde las 7 áreas distintas, desde el espiritual, desde el afectivo, desde el sexual, o sea, desde esas 7 áreas y concretiza tanto que bueno, a mí yo estoy encantada. O sea, que ponerlo por ahí, Sí, porque esta sabiduría es gracias a este señor, que lleva 40 años dedicándose a esto. Viaja por todo el mundo este y señor, si- ¿eh? claro. Y si alguien tiene preguntas, lo puede dejar en comentarios. Pero si que alguien quiere profundizar más, también puedes seguir el enlace para las sesiones gratuitas. También está Reyes, está Esther, estoy yo, bueno, estamos un grupo de coaches y podéis agendar una sesión con Reyes para que podáis preguntar a lo mejor más en profundidad o más en privado. Y eso es la oportunidad que damos también aquí para que una persona pues se acerque al coaching y pueda ver también cómo mejorar la vida. Muy bien. Bueno, pues nos vemos La semana que viene. la La semana semana que que viene. viene nos ayudarías dando un like, un me gusta y compartir el video con alguien que le pueda interesar, que penséis que tenga una herida, pues lo podéis compartir. Y entonces todos tenemos, como ha dicho Reyes, todos tenemos nuestras heridas. No es que haya alguien que sea mejor que esté, todos tenemos lo nuestro. Sin embargo, podemos aprender cómo aceptar esas heridas, cómo cuidarlas para que no se infecten y que podamos vivir más felices. Muy Muy bien. bien. Chao.